Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes en España, cuando ya son las 17:03 y vamos a comenzar el webinar Bioestimulantes, soluciones para cítricos y aguacate. Os voy a presentar a todos a Ángel Marín Lara, que es director comercial de Plan Healthcare para la región EMEA. Ángel se unió a la empresa en 2002, tiene más de 20 años de experiencia en gestión de negocios internacionales y desde el 2008 ha liderado el desarrollo de proteínas Harping en diversos países en Iberoamérica, Europa y África. Su formación en licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad Iberoamericana y es también máster en negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Así que con todos vosotros Ángel Marín Lara, que comenzará su primera ponencia. Gracias, Manuel. Buenas tardes y buenos días a todos. Vamos a ver por aquí. Ahí está. ¿Pueden mirar la imagen, la presentación? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, pues agradeceros por estar aquí con nosotros el día de hoy. Este día, bueno, pues vamos a hablar sobre el PROAC, sus efectos en diversos cultivos. Posteriormente, el doctor Javier Terol y Alejandro Meliá hablarán de ensayos que se han realizado en cítricos y unas experiencias en aguacate. No sin antes comenzar comentando, bueno, pues las suscripciones que hemos tenido para el webinar del día de hoy, ¿no? 105 personas hasta las 3 de la tarde de hoy, de 10 países, 11 países, y bueno, básicamente aproximadamente el 50% de España, un 25% del Perú y el resto de varios países de América Latina y Portugal y Marruecos e Inglaterra. Muy bien. Hoy hablaré de tres conceptos básicamente, ¿no? ¿Quién es Plant Healthcare? La empresa que está detrás de la proteína Harping o del ProAGA. ¿Qué es el ProAGA? Y cuáles son los efectos y el posicionamiento en diversos cultivos, ¿no? Diferentes a cítricos y aguacate, que ya se encargarán los colegas para hablar. Bien, brevemente, ¿no? Plant Healthcare es una empresa que tiene 25 años en el mercado, de origen americano, nació en 1995. A partir de ahí se añadieron diversas filiales, diversas delegaciones, tanto en México, Europa, Brasil y recientemente Sudáfrica. Las oficinas están en Carolina del Norte, así como el laboratorio se localiza en Washington, en Seattle. Un mapa para observar cuáles son las delegaciones, ¿no? A través de estas 6 delegaciones, España, Inglaterra, Sudáfrica, Brasil, México y Estados Unidos, tenemos un alcance global. Y en naranja el laboratorio. Bien, ¿cómo ejecutamos el proceso, ¿no? De esta tecnología? Principalmente decimos, bueno, pues proteína Harping es un elicitor, ¿no? Proveniente de un fitopatógeno como es la Erwinia milobora, que causa el fuego bacteriano. Entonces necesitamos tener una ciencia muy aplicada para este tipo de productos, ¿no? Así construyendo esa credibilidad que buscamos. Promovemos la investigación y desarrollo para las recomendaciones que se otorgan en los productos, controlados por datos duros, y bueno, toda una serie de investigaciones al respecto. ¿Vale? Todo esto con base siempre en la ciencia para construir la credibilidad acerca del producto que estamos ofertando, ¿no? Muy bien. En este sentido, bueno, ¿qué es ProAGA? Aquí básicamente son las tres cosas que me gustaría que se quedasen ustedes, ¿no? en su agenda, ¿no? En su diario para referirnos a ProAGA. Primero, es un producto que va a añadir valor al cultivo que ustedes están produciendo para que esa fruta llegue en óptimas condiciones
a los mercados exigentes. Mercados exigentes, llámense mercados locales, como supermercados, para que en los lineales esta fruta pase los controles de al final llegue a más de los días esperados y también, ya sea también para exportación, ¿no? Primero que nada. Segundo, importante, ofrece una rentabilidad atractiva para el agricultor. Nosotros hemos observado y medido, no solo inclusive en frutas y hortalizas, ¿no? en hortícolas de invernadero, por ejemplo, sino también en arroz, ¿no? Hemos observado rentabilidades al agricultor que van en torno de un 4 hasta un 10-1. Bien. Y por último, que bueno, que son resultados que están avalados científicamente, ¿no? Existen más de 40 institutos o universidades en el mundo que han sido expuestas a la proteína Harping, solo por mencionar algunas. Bueno, el día de hoy de Libia, Universidad de Córdoba, la Universidad de Murcia en España y muchas otras más en Estados Unidos, en Chile, en Sudáfrica, en Inglaterra, en diferentes sitios, ¿vale? Bien, Harping desencadena vías de señalización en las plantas, ¿no? ¿Esto qué es básicamente? Bueno, las proteínas Harping son unos precursores que elicitan ciertas alertas hacia la planta en la cual las plantas a través de los frutos, de las flores, de las hojas, reciben esa señalización y crean una respuesta fisiológica como las especies de oxígeno reactivas, precursores de jasmonato, etileno, producción de antioxidantes, rutas metabólicas para favorecer la tolerancia al estrés abiótico, en el caso de frío, de calor, de salinidad, ¿no? Y bueno, hay una serie de publicaciones científicas que lo documentan y lo demuestran. En sí, ¿qué estamos buscando? Bueno, es buscar ese potencial genético del cultivo, de la planta, donde hay una respuesta hacia una ruta de la resistencia sistémica adquirida, rutas de precursores de hormonas naturales en la planta, a nivel también fisiológico, en el caso de el flujo del canal de ion, biosíntesis de ácido salicílico, etileno, acumulación de calcio, ajuste de apertura osmótica o estomática, ¿no? Que inclusive hemos observado en casos justo, nosotros estamos en Almería, ¿no? Justo en condiciones de invierno, cuando la planta se ralentiza, bueno, al final va ajustando esos procesos para generar una respuesta fisiológica adecuada. Y por último, en el caso de fenotipos determinados hacia la tolerancia del estrés por sequía, por temperatura, incremento de minerales, crecimiento y la pared celular, ¿no? De lo que denominamos calcio ligado, que está también, bueno, ligado a los pectatos, ¿no? Bien, dentro de estos prácticamente 15 años que llevamos utilizando desde que cogimos la proteína Harping en el 2007, pues hemos observado ciertamente cuáles son esos momentos en los cuales podemos generar una mayor eficacia o respuesta según el cultivo, según las condiciones climatológicas, según el desarrollo de la planta, para hacer esas plantas más resilientes, ¿no? Por lo tanto, si nosotros sabemos que PROACT es un estimulante, un bioestimulante que va a intensificar la expresión de genes y rutas metabólicas, en ese momento en el cual la planta estamos haciendo el tratamiento, bueno, pues primero sigamos la fenología de esa planta, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿cuándo vamos a hacer esa reacción para que la planta tenga una respuesta fisiológica más apropiada? Bueno, pues lo hacemos en los trasplantes, en el crecimiento vegetativo. Poner un ejemplo, los tratamientos que se realizan de PROAT en arroz, ¿no? Combinado con herbicidas entre 2 y 4 hojas, ayudan a un mayor crecimiento de esa planta a pesar del estrés causado por el herbicida, ¿no? Que al final es normal, y un herbicida causa un estrés al igual que un fungicida. Entonces nosotros mantenemos una planta activa, ¿no? Esto nos da mayor asimilación de minerales, una tasa fotosintética más alta y esa recuperación del herbicida, ¿no?
Entonces, cada una de las fases, una igualmente importante como la de determinación floral, que en el caso de nuestros colegas en Inglaterra sufren ahora en abril, ¿no? En mayo inclusive, de ciertas heladas en viña, es ahí donde estos órganos florales están diferenciando para ver cuánta producción vas a tener. Bueno, el hecho de aplicar PROAS va a acelerar ese proceso, pero a la vez también va a incrementar la asimilación de minerales y va a generar diferentes tipos de rutas metabólicas para que ser más resilientes a ese estrés, ¿no? Asimismo, en floración, en cuajado, en desarrollo del fruto, en precosecha, ¿no? El caso de la tan interesante como es ese acabado final a las pieles, ¿no? de los frutos cítricos, caso de uva de mesa también para generar allí esos últimos tratamientos que se realizan inclusive con potasio, con algunos con magnesio, y básicamente es buscar ese momento justo en el cual queremos hacer una estimulación fisiológica. Los efectos en los cultivos son diversos. Yo quisiera centrarme en aquellos que por consideración, bueno, para esta charla de la gente que ha venido hoy, pueden ser de su interés. En el caso de los cítricos, bueno, básicamente es mejorar el aspecto de las pieles, ¿no? Sea clareta, sea pisat, sea inclusive rajado, hemos visto en el caso de Sudáfrica, resultados en unas naves, y bueno, es una reducción de esos problemas que nos están dando, bueno, efectos muy interesantes. El caso de la uva de mesa, con tratamientos que se realizan desde 2 a 4 milímetros de valla, en ese momento generamos una mayor asimilación de calcio, uniformidad de las vallas y posteriormente ya los tratamientos finales que van en la maduración previos a la recolección. Hemos observado mejora del color, una precocidad tanto en la recolección por racimo como por la uniformidad del color. Y bueno, el raquis, esa frescura al final que da, y es al final lo que vende la ama de casa en el supermercado busca, se mantiene, ¿no? Que es importante para la exportación. Caso de patatas, uniformidad de calibres, ahí tenemos dos estrategias. Por ejemplo, hablamos desde un inicio que el producto nos va a dar una respuesta según el momento en el cual lo tratamos. Una cosa es tratar para producir semilla de patata y otra cosa es para producir patata para mesa, para fresco, ¿no? Entonces, hacemos diferentes estrategias según lo que estamos buscando, ¿no? El arroz, lo comentaba hace un momento, caña de azúcar, bueno, en Brasil somos tenemos un gran mercado en el área de Sao Paulo, sobre todo para incremento de producción, no solo de la caña en sí, sino también de la sucrosa, ¿no? Frutal de hueso aquí en la zona de Murcia para el tema de rajado en variedades de albaricoques, en variedades de paraguayos también. Hemos observado reducción, ¿no? Esa mitigación. Caso de hortícolas de invernadero en la zona de Almería, comentaba hace un momento, ¿no? Sobre todo en las zonas más frías, en los meses de diciembre, enero, que hay una ralentización de la planta, hay un desbalance en sí y suben los precios. Bueno, ahí es la carrera a ver quién tiene fruta, ¿no? Entonces es allí aquellos momentos que nos dan esos picos precisamente del balance en la planta, en un cultivo. Así como, bueno, todos estos, el caso de los berries, básicamente ensayos que se han realizado por la Universidad de Oregon en los Estados Unidos, arándanos tratados previos a la recolección, 6, 7 y hasta 18 días posteriores se observa un mayor incremento en la firmeza, ¿no? Utilizando pues, los métodos para hacer las mediciones según estas universidades, ¿no? En sí es un producto que pudiéramos resumir que tiene diversas ventajas, ¿no? Competitivas y el posicionamiento en sí como lo estamos utilizando. Primero que nada, bueno, es un producto compatible en mezclas con fitosanitarios y fertilizantes, pHs entre 5 a 10 y siempre cuidando no utilizar oxidantes fuertes que denaturalizan a la proteína, ¿no?
pero básicamente tiene un amplio rango de mezclas. Decimos que es complementario porque añade valor a esos programas de nutrición que se gestionan en las fincas según las aportaciones de micros, de macros, pero principalmente el tema del calcio, ¿no? Que es tan importante para una fruta firme y que tenga pues, la calidad externa apropiada. La versatilidad es un producto que tiene un modo de acción que estimula al menos 124 genes en las plantas, ¿no? Comprobado científicamente en la Universidad de Cornell, según el momento del tratamiento. Entonces, nos da esa versatilidad de poder utilizarlo según el momento y la herramienta que queramos emplear y según las variedades. Es rentable, decíamos, para el agricultor. Hasta 10 veces hemos hecho esas mediciones, ¿no? de rentabilidad. En el caso de hortícolas aquí en Almería nos dio pues básicamente entre un 9 y un 11% más de rendimiento durante toda la campaña, y eso pues estamos hablando de cerca de 5.000 euros de una rentabilidad que se midió las 27 cosechas de ese cultivo, ¿no? Y bueno, hay estándares de calidad muy interesantes en la forma de producción de esa proteína de Harpin. Se fabrica mediante procesos farmacéuticos, procesos de fermentación. Y bueno, seguimos comentando, ¿no? Que son datos robustos o datos consistentes avalados por bueno, más de 40 centros de investigación a lo largo del mundo. Y lo más importante, sabemos cómo funciona, para qué lo podemos usar y sobre todo dónde no funciona, ¿no? Que con esto bueno, concluyo y doy el paso al doctor Javier Terol. Javier Terol, os presento, es doctor en biología por la Universidad de Valencia desde 1994, investigador de Libia, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias desde 2003. Actualmente es investigador principal en el Centro Genómico de Libia. El doctor Terol se centra en su línea de investigación para la obtención de nuevas variedades de cítricos mediante herramientas genómicas, estudio de la maduración y su regulación. Javier Terol es también miembro del grupo operativo GoCitrus, en colaboración con las empresas más relevantes de la citricultura de España. Javier, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Supongo que me oís todos. Quiero en primer lugar agradecer a la empresa Plan Healthcare la oportunidad que me habéis dado de exponer los resultados que hemos obtenido de la aplicación del ProAct en cítricos durante los últimos años, una serie de convenios que detallaré. La charla tenía planteada pues, una pequeña introducción sobre cómo son los pesticidas herbicidas, cómo actúan, luego detallar los estudios realizados en cítricos y unas pequeñas conclusiones. Como Ángel ya ha hecho una buena introducción respecto a lo que son los péptidos herbicidas de las proteínas Herpin, pues simplemente resaltar que cuando se aplica sobre la planta, esta piensa que reconoce los dominios proteicos, reacciona como si estuviera atacada por un patógeno, se señalan una serie de señales que actúan en distintas rutas, sobre todo respuestas de defensa de estrés y de desarrollo. Todo esto lo que produce es que el efecto priming contribuye a un mejor estado de general de la planta, que eso se traducirá luego en una respuesta mejor frente al estrés. Aquí tenéis este esquema, en el cual se aplica el estímulo, en este caso la proteína Herpin inhibitora, y cuando se produce la imprimación y cuando hay un efecto de estrés, sea biótico o abiótico, la planta que ha sido imprimada pues responde de una manera más rápida y más fuerte, con lo cual la reacción es mejor. ¿De acuerdo? Eso está estudiado científicamente, hay muchos trabajos que tratan ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la proteína Herpin, en su primera generación, estaba aislada de la bacteria Erubina amilobora, y ahora tenemos la segunda generación, el Herpin alfa beta o AB, AA, ¿de acuerdo? Que tiene dominios de cuatro bacterias distintas. Este es el producto que hemos estado aplicando los últimos años sobre cítricos y de los cuales vamos a estudiar, voy a detallar los efectos que hemos obtenido. Entonces, los estudios realizados se hicieron sobre el desarrollo vegetativo y sobre la calidad de la fruta. En cuanto a desarrollo vegetativo, se hicieron primeros estudios in vitro de germinación con semillas de Cleopatra
se sumergieron en soluciones de 3 gramos por litro del PROACT. Luego se cultivaron en placa para observar detalles del crecimiento, la germinación y el tamaño. Entonces, no se pudieron ver diferencias del porcentaje de germinación ni en el grosor de la raíz, pero sí que se vio un claro incremento de la longitud de la raíz en las plántulas que estaban creciendo en la placa. Como veis aquí, la anchura no, pero sí la longitud era significativamente diferente en las plantas tratadas con Herpin. También hicimos estudios en plántulas, en este caso con patrones de bocapelán en naranjo amargo, con pulverizaciones cada 15 días a 2 concentraciones, 3 y 6 gramos. Aquí tenéis las plantas, la planta control y luego las plantas con 6 y 7 gramos por litro de tratamiento. Sí que podéis ver diferencias claramente en el tamaño, tanto de la parte aérea como en la parte radicular. Se puede observar también aquí en la gráfica. El control está en amarillo, tratamientos con 3 y 6 gramos, respectivamente en azul y fucsia. Y en todos los casos, pues sí que se veía un incremento del peso total, tanto de la parte aérea como de la raíz. Se hicieron estudios en plantones, esta vez sobre Clementina nules y Nova, pulverizando cada 15 días con 200 partes por millón. Aquí ya veis claramente en la foto del control la planta tratada con Herpin, como realmente hay un incremento, igual que anteriormente, de la parte aérea de raíz, que se ve refrendado por el resultado de las gráficas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el peso, tanto de Clementina como Nova, el control y la dotado, y bueno, claramente hay un incremento del peso total de aéreo y de las raíces. También se estudia la velocidad de crecimiento con llamas de primavera y también con pulverizaciones cada 15 días. Y bueno, se vieron que en la gráfica se ve claramente que si bien al final el tamaño es el mismo, no hay un incremento del tamaño de las hojas, sí que es cierto que se alcanza al mismo tiempo, el tamaño es mayor, de manera que se incrementa la velocidad de crecimiento. De modo que aunque al final el tamaño sea el mismo, el hecho de que sea más rápido, pues es importante porque una vez alcanzado el tamaño, de acuerdo, final de manera más rápida, esto libera a la planta de dedicarse a crecer y puede dedicar esos esfuerzos a otras cosas, como podría ser, por ejemplo, la respuesta a estreses. También estudiamos el efecto en cuajado con la variedad Nova, también pulverizado cada 15 días y se midió en julio. Utilizo una primera experiencia para hacer diferencias de la aplicación del petio para mañana o para la tarde, que podéis ver aquí, pero luego se ve que no es demasiado significativo. Pero lo que está claro es que hay un claro incremento de cuajado en el tamaño del fruto al inicio del desarrollo de la variedad Nova. Y de hecho, tenemos contactos con gente que trabaja en campos de producción, y ellos emplean pruebas de manera sistemática cuando hay alguna variedad que tiene un cuajado pobre y de esta manera incrementan el cuajado significativamente. Una vez estudiada la parte vegetativa, también dedicamos mucho tiempo a estudiar la calidad de la fruta. La calidad de la fruta, con varios objetivos, sobre todo ver cómo esta mejor condición general de la planta puede prevenir efectos o fisiopatías, sobre todo en la piel, como la clareta o el pichat, o también afecta a la calidad interna de manera que sería posible alargar la cosecha. Para ello hicimos una serie de experimentos en 2 proyectos, uno de 14 y 18 que ha terminado, donde se vio el efecto del Herpin sobre la aparición de la clareta, y también si había un incremento del calcio en la piel de los mismos, de los frutos, y un proyecto del 19-21 que todavía está en marcha, de acuerdo, también para estudiar si Herpin podía mejorar la calidad de la piel de las mandarinas, y una parte del proyecto que todavía está en marcha, que no está terminada, que es el análisis transcriptómico para ver qué genes son inducidos y reprimidos cuando se aplica el producto en la corteza de los frutos cítricos. Entonces, bueno, nuestro objetivo era estudiar las fisiopatías que se producen, en este caso la clareta, ¿de acuerdo? Que se produce por la separación del albedo-alfabedo, lo cual provoca arrugas en la piel. Esa es una clara pérdida de calidad de la fruta que pierde mucho valor en el mercado, ¿de acuerdo? No se saben muy bien las causas directas de la clareta. Puede ser un efecto genético, efecto nutricional relacionado con la falta de calcio, déficit hídrico, también efectos ambientales como el poniente. Hay estudios previos ya relacionados con estas alteraciones, con un tratamiento preventivo que llevaba ácido gibberellico y calcio, sobre todo también relacionado con calcio. Y bueno, a partir de ahí, lo que parece claro es que la existencia de calcio ligado a la pared celular es relevante para evitar la aparición de esta fisiopatía en la piel de las frutas. Bien, entonces lo que nos preguntamos es si podría Herpin disminuir la aparición de clareta en los frutos cítricos y si además incrementa el calcio ligado en la piel de los mismos.
Se emplearon variedades sensibles en parcelas con historia de incidencia elevada y sin tratamiento previo a la aparición. Utilizamos dosis elevadas para que no hubiera duda de que no había efecto por bajas dosis y se probaron distintas combinaciones y momentos en la aplicación del producto. Aquí hicimos varios ensayos. En el ensayo 1, con avelina, aplicando 300 partes por millón. Elegimos 4 estadios donde aplicar el PROACT, ¿de acuerdo? En la caída de pétalos, en el cuajado, el cambio de color y al final la recolección para ver si realmente había o no daño. Aquí tenéis las diferentes combinaciones que aparecen luego en la parte en el GX de las gráficas. PPP, pues es aplicando PROACT en todos los estadios. PPM, aplicas PROACT en la caída de pétalos y en el cuajado. Y luego el tratamiento tradicional en el cambio de fruta. El control solamente sería agua. O otro control de tratamiento tradicional. Entonces, en este ensayo, pese que fue un año de poca cloreta, solamente afectó a un 25 hasta un 40% de los frutos, sí que vio que en aquellos frutos, en aquellas zonas donde se había aplicado el tratamiento, pues había una disminución de la cloreta. Sí que también se observó claramente una disminución de la maduración interna, como podéis ver aquí, los controles en gris y el Brix o la acidez más alta y tanto el Brix como la madurez interna más bajas, de manera que sí que había una disminución, un retraso de la maduración interna. En cambio, esto no afectaba al color, que permanecía igual en todos los tratamientos. En el ensayo 2, lo que vimos se hizo con avelina y con Washington Navel, aplicando también 300 partes por millón, ¿de acuerdo? En el ensayo 2 también hubo poca cloreta, pero bueno, aún así, en aquellos tratamientos que incluían el PROACT, lo podéis ver aquí, cada vez que aparece la P, es que hay un tratamiento con PROACT en una fase, las que están aquí especificadas, ¿de acuerdo? El color rojo sería el control negativo, con solamente tratamiento de Nova, pues se puede apreciar una cierta tendencia a que haya menos cloreta, incluso un año poca cloreta. Y en el ensayo 3, ¿de acuerdo? Sí que hubo una clara incidencia de la cloreta que llegó a ser afectada hasta el 100% de los frutos. Sí que se puede ver una reducción de la misma en aquellos frutos tratados en un momento con PROACT. Y en el ensayo 3 también medimos la calidad de la fruta. Y aquí tenéis también los tratamientos, ¿de acuerdo? Los que llevan PROACT en un momento dado. El tratamiento tradicional con PROACT, el tratamiento con agua, que sería el control negativo, en rojo siempre. Entonces, no se observaron diferencias de tamaño en el fruto, tampoco se observaron diferencias en la maduración interna ni en el cambio de color. Pero sí que se puede observar que la cantidad de calcio ligado a pectatos era mayor. Como se puede aplicar aquí respecto al control, el tratamiento con PROACT, pues las frutas, tanto Navelina como Navel, de acuerdo, el calcio ligado a pectatos, pues parece que era superior al control. Esto podría explicar esta mayor acumulación de calcio, el por qué prevenía la aparición de la cloreta en aquellas frutas tratadas. Entonces, como he comentado, incrementa la concentración de calcio ligado al albedo y esto podría ayudar a prevenir la aparición de la cloreta. El ensayo 4 se realizó también con la melate, una variedad tardía, con 3 tratamientos distintos, PROACT solo, programa tradicional solamente con agua, pues también se midió en este caso el puntaje de cloreta y bueno, por en algún caso también se pudo ver una disminución respecto al control. En este caso tengo que decir que la incidencia de la cloreta fue muy baja, con lo cual los resultados pues, no eran significativos. En el ensayo 4 también medimos la calidad de la fruta con la melate, con un tratamiento de 300 partes por millón. Aquí tenéis dos tratamientos distintos, ¿de acuerdo? Se hicieron sobre la cosecha comercial en la época de recolección, en el 7 de abril, o en la cosecha tardía, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se pudo ver es que en la periodo de cosecha comercial, el tratamiento con PROACT lo que hace es disminuir o retrasar la madurez interna. Podéis ver aquí los parámetros. El Brix, ¿de acuerdo? O índice de madurez también. Un incremento de la maduración interna, perdón, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Que hay una acidez, mayor Brix y al final, bueno, pues siguiendo el análisis de la calidad de fruta post cosecha, lo que también estudiamos fue la resistencia a la infección por Penicillium digitatum. Lo que hizo fue infectarse
a los 3 días y a los 6 días de la recolección de la fruta en la época comercial en abril y ver la incidencia de la infección con el hongo. En este caso no se hizo un tratamiento post cosecha, o sea que estamos viendo todavía el efecto que tiene el PROACT tratando en árbol, ¿de acuerdo? Y esta vigorización de la planta, esta mejoría en su estado, probablemente parece que sí que tiene un efecto y a 3 días parece claramente la reducción, ¿de acuerdo? En el periodo de post cosecha a 3 días. No encontraron diferencias, en cambio, cuando esto mismo se hizo cuando la cosecha tardía en mayo. Pero sí que parece claro que en la época comercial, en abril, la incidencia de la infección con Digitatum era menor. Bien, también estudiamos la experiencia del fruto en el mismo ensayo, el mismo tratamiento, naranja latte, y lo que vimos es que en cosecha tardía sí que efectivamente había un efecto de manera que disminuía el ablandamiento de los frutos en el árbol. ¿De acuerdo? Disminuye la deformación, significa que el fruto es menos blando respecto a los controles. Esta diferencia se notaba especialmente en la cosecha tardía. ¿De acuerdo? En el ensayo 4 también continuamos analizando el calcio ligado en piel, el mismo ensayo, las dos recolecciones, la comercial y la tardía, y lo que comprobamos es que en los frutos con sobremodulación de la cosecha tardía sí que se aprecia claramente un incremento en contenido en calcio ligado en la piel de los frutos. Bien, eso es en cuanto al proyecto que terminó en el año 2018. Ahora tenemos en marcha un proyecto nuevo que ya acaba de llegar hasta el 2020 o 2021, nos ha llegado un año más, para estudiar el efecto del PROACT en cítricos y en arroz. En arroz, la idea es estudiar la capacidad de respuesta de las plantas tratadas con herbicidas sujetas a estrés hídrico, investigador principal es Concha Domingo, y en cítricos, pues queremos seguir estudiando el efecto del PROACT en la calidad de frutas mandarinas, con las alteraciones de la piel, el fermento del fruto, y hemos añadido también un estudio transcripcional para ver cómo afecta el PROACT a la expresión de los genes después de su tratamiento. Entonces, el objetivo del proyecto en cítricos, que se hace en colaboración con ICSA, con Juan Carlos Claramonte, la Valladorri y la cooperativa NECOP en Alcácer, también con la cooperativa de San José del Alcácer, con Tango y Nordocot, pues queremos ver cómo el PROACT puede tener efecto en las alteraciones de la piel o en la firmeza del fruto. Este estudio se ha realizado, se hicieron tratamientos distintos en las distintas variedades, aplican 150 partes por millón, con 4 tratamientos en estos estadios, en el que hay pétalos, en el cuajado, el balón estival y el cambio de color. Utilizando las variedades comerciales Tango, Nordocot y Orri, se hicieron 9 árboles tratados con PROACT, con pH 5,6 y 9 árboles de control publicados con agua. Durante las campañas 2020 y 21, que tenéis 2 fechas en las que hicieron los tratamientos distintos para cada una de las variedades, ¿de acuerdo? En los campos que os he comentado de nuestros colaboradores. Bien, para Tango y Nordocot, tanto en las dos cosechas, pues analizamos para la calidad de la fruta, lo que sí que podemos comprobar es que se produce una reducción en la maduración interna. Como podéis ver aquí, el índice de maduración interna medido era más bajo en Nordocot, en las mismas campañas, que se asocia además, como podéis ver, a una menor acidez en el control, ¿de acuerdo? Con respecto, en este caso, a Nordocot, que es mayor acidez, lo que indica un retraso en la maduración. En otros parámetros de la clasificación comercial, con el calcio total en corteza, el calcio ligado, podemos observar en la campaña 19-20 un cierto incremento del calcio ligado en corteza en Nordocot. En la campaña 2021 también cierto incremento en la materia seca en Tango respecto al control. También estudiamos el efecto post cosecha con los daños en la piel. ¿De acuerdo? La campaña 19-20 no pudimos medir el PISAT porque hubo mucho viento ese año, entonces las frutas tenían mucho daño, mucho rayado, y no era posible distinguir el rayado del PISAT, porque se decidió simplemente contar la fruta desechada. Por eso las gráficas son distintas en cada año, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que se pudo ver es que al menos, por lo menos, la fruta tratada con PROACT, tanto en Nordocot, sobre todo en Tango, el destrío era menor. En el año 2021 ya se pudo hacer una medida del PISAT y bueno, y en ambos casos se pudo ver cómo realmente hay una cierta tendencia a reducir el PISAT tanto en Tango como en Nordocot tratados con PROACT.
Bien, ahora tenemos los datos de la ORRI, que de manera similar tenemos de la campaña 19-20, la 2020 está en proceso, porque ORRI es una variedad muy tardía. Entonces tenemos planes de calidad de la fruta, que en principio no observamos diferencias significativas, ninguno de ellos. Diámetro, la altura, el peso, etcétera, no hay diferencias relevantes. Tampoco hemos encontrado diferencias significativas tanto en la evolución interna ni en la actividad de Brix, ¿de acuerdo? Pensamos que realmente Ori es una variedad ya bastante robusta y realmente pues, es difícil que la aplicación de un producto pues, produzca diferencias significativas, ¿de acuerdo? Y la última parte que voy a explicar es lo que tenemos en marcha el registro seccional para estudiar el pichato. El pichato es un daño que se produce sobre todo en variedades como las domenules, de acuerdo a una alteración de la corteza de las clementinas, que se produce es una alteración que aparece sobre todo cuando la fruta se almacena y, bueno, está causada por las lluvias, frecuencias o humedades que favorecen la aparición de estas anomalías que conocen como manchas oscuras, ¿de acuerdo? Que aparecen en la corteza y se extienden por toda la piel, pueden producir también rajado. Y la parte más sensible parece ser que estoy enseñando aquí la parte alrededor del peciolo. Entonces, en base a esta información, diseñamos el experimento para ver cómo la aplicación del PROAC puede alterar la expresión génica y en el sentido también hacer que prevenir la aparición del PISHAT, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo del proyecto era evaluar el efecto del PROAC durante la maduración del fruto en presencia de condiciones climáticas adversas frente a PISHAT. Se hizo en una localización de Castellón, utilizando 4 bloques de 4 árboles, ¿de acuerdo? Tratamiento testigo sin PROACT y diferentes tratamientos de PROACT y luego el tratamiento clásico, ¿de acuerdo? Para comprobar qué efectos tenía cada uno de ellos en la expresión de los genes. Aquí tenéis el calendario de tratamientos. Se recogieron muestras antes del tratamiento con PROACT, se trató con PROACT, luego vino un periodo de lluvias, se volvió a tratar con PROACT y luego se recogieron muestras tanto después del periodo de lluvias como el tratamiento con PROACT. Es un primer muestreo y un segundo muestreo, ¿de acuerdo? Los cuales cada vez hay 3 réplicas de cada uno de ellos. Aquí tenéis soluciones sobre en el campo, de manera que ahora disponemos de diferentes réplicas de cada uno de los muestreos, de manera que esto nos va a permitir hacer comparaciones muy interesantes. En la fruta recogida, en principio, no se observaba todavía el PISHAT, lo cual se decidió tomar las muestras de la zona del pedúnculo, que es la región más propensa a manifestar esa fisiotropía. Se extrajeron el ARN, que está congelado en terreno líquido, y nos queda hacer la parte de la secuenciación para comprobar la expresión génica. Y esta manera podremos ver qué genes se expresan diferencialmente y ver comparaciones sobre, por ejemplo, cómo afecta la lluvia en el control. Podemos comparar las frutas sin tratar y ver cómo los genes se alteran de tratamiento antes y después de la lluvia. Podemos comparar el control también y ver simplemente el efecto de PROAC. Podemos comparar también la misma comparación a tiempo cero y después de la lluvia de acuerdo con tratamiento y luego también después de la lluvia ver si hay diferencias entre la planta tratada y la planta sin tratar. Esto nos permitirá obtener una serie de genes que se expresan diferencialmente y entender muy bien, mejor un poco, el mecanismo por el cual pues, la aplicación de PROACT puede prevenir la aparición de estos daños en la piel. Este trabajo todavía está en realización y esperamos ver los resultados en las próximas semanas o meses, dependiendo de cómo vaya la secuenciación. Entonces, bueno, para concluir estos trabajos, el estudio que hemos hecho de aplicación de PROACT en diferentes variedades y de cítricos, bueno, hemos comprobado el desarrollo vegetativo e incrementa el desarrollo de la raíz y luego también hemos comprobado una mayor velocidad de crecimiento en la proteína de la raíz. En cuanto a calidad de fruta, mejora el cuajo en variedades sensibles, en parcelas comerciales, que hay una tendencia a incrementar el calcio en la piel de los frutos, también una tendencia a incrementar o prolongar la fibra del fruto en cosecha, una tendencia a disminuir la aparición de caleta y PISAT en la misma. Y bueno, simplemente luego ya por acabar agradecer la colaboración de Manuel Talón, que es el jefe del Centro Genómica, de Centro Genómica, todo el personal del Centro Genómica, y también a NICOP y a EXA por su colaboración en este trabajo. Con esto ya termino la explicación. Bien, después de la intervención de Javier,
de Javier Terol, vamos a dar paso a Alejandro Meliá, que no lo veo por aquí. ¿Dónde está? Por aquí andará, ¿no? Alejandro, sí. Estoy aquí, sí. Sí te veo. Alejandro es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de hortofruticultura y jardinería por la Universidad Jaume I en Castellón, máster en producción vegetal y ecosistemas agroforestales por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es director técnico en Servicios Agrícolas Meliá, empresa especializada en asesoramiento técnico en el cultivo de cítricos y aguacates y en trabajos agrícolas. Alejandro Meliá es además participante en el proyecto Go Aguacate Spain, grupo operativo de innovación y mejora de productividad del aguacate en Málaga, Cádiz, Comunidad de Valencia y Canarias. Así que nadie mejor que Alejandro para hablarnos de PROAT y el aguacate, cuando quieras. Muy bien, imagino que estáis viendo la presentación, ¿no, Ángel? Sí, se ve perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días a los asistentes que tenemos en el hemisferio sur. Y bueno, básicamente gracias a Plan Healthcare por la invitación y voy a exponeros nuestra experiencia con el uso de PROAC en el cultivo del aguacate. A modo de presentación, pues somos básicamente una empresa de agricultores con producciones propias tanto de cítricos como de aguacate, una empresa meramente familiar creada en los 60 por mi abuelo y actualmente tanto mi padre como yo estamos pues ejerciendo, ¿no?, de asesores técnicos en cítricos y aguacate y también pues tenemos una plantilla especializada en la prestación de todo tipo de servicios agrícolas también en estos cultivos. Gestionamos alrededor de unas 3.000 hectáreas de cítricos y unas 250 de aguacates aquí en España, básicamente Comunidad Valenciana, Tarragona y la zona de Murcia. Y junto con José Vicente Romeu y Premium Comercial Agrícola, pues tenemos un proyecto de asesoría internacional de alrededor de unas 2.000 hectáreas de cítricos aguacates en Perú y en Chile. En nuestra página web y si alguien tiene interés en conocernos y en saber quién somos, pues ahí tenéis nuestra página web. Y bueno, a modo de introducción me gustaría lanzar este mensaje, ¿no?, que va un poco en contra de la charla o del interés general de vender un producto, ¿no? Básicamente es una afirmación que no hay productos milagro, ¿no? Nosotros hay unos fundamentos agronómicos básicos en todo cultivo que los debemos cumplir y si no cumplimos esos fundamentos agronómicos, pues posiblemente aunque apliquemos el mejor producto de la mejor casa comercial, pues posiblemente no veamos los resultados, ¿no? Os lo he querido plasmar a modo gráfico, donde tenemos el techo de la casa, ¿no?, que es la producción, que bueno, mejor que nuestro techo pueda soportar 20.000 kilos, ¿no?, mejor que 10.000. Pero claro, no podemos empezar la casa por el tejado y en primer lugar pues debemos de tener una buena base, que en nuestro caso del cultivo son nuestro suelo y nuestras raíces, y tenemos que tener una buena textura de suelo, con un buen equilibrio entre aire y humedad, un suelo que nos permita un buen desarrollo de raíces, un suelo libre de patógenos también para no ser un factor limitante en el cultivo. Y luego también tenemos unos pilares que nos deben de sustentar este techo productivo, ¿no?, esta producción que queremos tener, como son el riego, no crear excesos ni defectos de riego, las labores o las prácticas culturales, como pueden ser la poda, realizar una poda adecuada, como puede ser como antes ha comentado Ángel, el momento de la realización de los tratamientos, que en este caso para este producto es bastante concreto, como luego veremos, instalación de polinizadores o cualquier práctica de cultivo que nos permita aumentar la producción. Y luego también, obviamente, por la nutrición y la fertilización, que también tiene que ser equilibrada, sin crear excesos ni defectos que puedan condicionar el cultivo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos a nuestro alcance una serie de principios agronómicos básicos que si no se cumplen, pues bueno, pues no podemos tener éxito en la aplicación del producto. Y finalmente tenemos un factor que no depende de nosotros, como es el clima. Hay que tener también en cuenta que aquí en España y la península ibérica, en Portugal y en algunas zonas de Chile
en algunas regiones que se cultiva aguacate, pues estamos en la línea, ¿no? Que el año que el clima es bueno o es benigno, pues nos da buenas producciones, y el año que el clima es un poco más frío de lo normal o tenemos más lluvias de lo normal, pues también nos puede condicionar la producción final. Pero bueno, a eso no depende de nosotros y no podemos hacer nada para modificarlo. Entonces, ¿por qué decidimos nosotros empezar con el uso del PROAC, ¿no? Pues básicamente porque estamos en un periodo de búsqueda de soluciones, sobre todo enfocado a cítricos. Buscábamos un producto que nosotros aquí en nuestra zona se cultiva o tenemos un policultivo casi, que es la clementina clemenules, que tiene unos problemas asociados al pisat, como ya han comentado antes, que nos malogra la cosecha por completo, ¿no? Incluso se puede quedar sin recolectar en el árbol. Entonces, pues bueno, vimos unos ensayos que se realizaron en el año 2006 con la proteína Harpin, que podía ser una solución viable al problema, y entonces pues nos lanzamos a aplicar el producto, y posteriormente pues descubrimos todo el mundo que hay detrás, o todos los estudios científicos que hablaban el uso del producto en los aguacates. Luego, aquí en España, pues tenemos también la imposibilidad de aplicar fitorreguladores para mejorar el cuajado, y como PROAC se estaba demostrado que podía aumentar el cuajado, pues decidimos también optar por su aplicación en aguacate. Por el perfil biológico, ecológico que tiene el producto, respetuoso con toda la fauna auxiliar que nos puede ayudar en el cultivo, incluso con los insectos polinizadores. Eso es muy importante porque hay una época de aplicación que coincide con la presencia de abejas, que es un producto residuo cero, que no deja residuos en fruta, lo que nos permite aplicarlo en épocas cercanas a la recolección, por ejemplo, hojas, o incluso con la recolección pendiente, como es el caso del Amjas, que es una variedad donde coincide la fruta y la floración, y por tanto nos permite realizar la aplicación del producto. Y porque hay numerosos estudios científicos de organismos independientes y de organismos importantes como Olivia o universidades, que avalan la eficacia del producto. Y esto es un punto a favor, ¿no?, de Plant Healthcare, porque yo creo que los técnicos, asesores, ingenieros encargados de fincas tendríamos que ser más, pedir más, me refiero a pedir más estos estudios científicos que avalen las eficacias de un producto, porque imagino que, como yo, pues somos muchos los que estamos cansados de que nos presenten productos que luego a la hora de aplicarlos en campo pues no tienen los efectos que nos habían descrito, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que haya una evidencia científica detrás que respalde la eficacia del producto, pues puede ser interesante para lanzarnos a probarlo. Entre estos estudios que nos llamaron la atención, pues vimos un estudio que se realizó en California en el año 2002, donde se vio que la aplicación de PROAC pues incrementaba con una diferencia estadísticamente significativa el cuajado y el número de frutos en el árbol, porque también vimos que había una mejora de absorción en nutrientes tanto en hoja como macros, como son el potasio, que es importante para el buen calibre del fruto, como el calcio, para obtener una buena calidad post cosecha, el magnesio también, tanto los micros, que son elementos pues, que en floración ahora en este momento requiere mucho el cultivo y que son importantes, y para el posterior cuajado también son importantes. Y luego, pues bueno, tenemos también los elementos en la pulpa, que también los veíamos aumentados y que también nos hacía presuponer que el producto podía ayudarnos a dar una calidad post cosecha elevada. Y finalmente, como enlazando un poco con lo anterior, también había unos estudios en Sudáfrica en el año 2009, tanto en la variedad Hass como en Lam Hass, donde se veía una reducción respecto al testigo significativa también del porcentaje de incidencia de pulpa gris, con lo que podemos tener un producto con mejores condiciones para el mercado y no tener problemas relacionados a la post cosecha. ¿Qué estrategia seguimos con PROAC? ¿O qué estrategia hemos probado nosotros con PROAC? Pues bueno, partiendo un poco de la recomendación comercial que nos da Plant Healthcare, pues siempre el PROAC hay que aplicarlo a 250 gramos por hectárea. En función del volumen de aplicación o de mojamiento, pues ya cada uno interpretará la dosis por 1000, por 100 litros, por 15 si lo quiere aplicar en mochila para hacer una pequeña prueba.
y nos marcaban 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo en los diferentes estadios fenológicos que ahí se indican. Nosotros particularmente tenemos testado el producto aplicándolo en floración, en el inicio de floración. A nosotros nos gusta anticiparnos un poco a la floración abierta, llegando como máximo al 5 o 10 de flor abierta en el momento de aplicación para no interferir mucho en el vuelo de los insectos polinizadores o en aumentar demasiado la humedad, que en nuestras condiciones ya es demasiado alta ambientalmente para no interferir en los procesos de cuajado ni en la viabilidad de los granos de polen. Luego hay otro momento de aplicación que es en cabeza de alfiler y luego tenemos otra aplicación que nosotros aquí vulgarmente llamamos fruto tamaño de aceituna o tamaño hueso de aceituna o incluso hasta tamaño nuez, también lo hemos aplicado con buenos resultados como luego veremos. ¿Qué posibles usos adicionales le vemos nosotros también al producto? Pues una aplicación en yemas hinchadas, está demostrado también científicamente que PROAC es un producto antiestrés y posiblemente en nuestras condiciones climáticas, donde en esta época de hinchado de yemas se producen días con bastante frío, con temperaturas incluso de 4, 5 o 6 grados, pues habría que ver el efecto que puede tener en la calidad de la floración bajo estas condiciones y nos puede ayudar a tener una mejor calidad de flor y, por tanto, luego darnos un mejor cuajado. También en los escenarios de un estrés por una alta floración, como hemos visto en cítricos, aumenta la velocidad de crecimiento de los brotes en desarrollo. Por eso habría que estudiar si PROAC pues, nos puede ayudar a salir antes de este estrés, a hacer crecer ese brote que nos viene con la floración y hacerlo crecer lo más rápidamente posible para cubrir antes al árbol y tener el árbol vestido y cubierto con hojas y evitar los problemas derivados de ese estrés por una alta floración, ¿no? Y luego otro momento que también debería de testarse el producto es cuando alcanzamos alrededor del 50 del tamaño final del fruto, que es el segundo periodo de caída de verano. También en función de los años y en función de las condiciones ambientales se da en mayor o menor medida esta caída, pero habría que estudiar si PROAC nos podría ayudar a mitigar ese estrés que se produce y, por tanto, reducir la caída de frutos. ¿Qué resultados tenemos nosotros o qué hemos obtenido nosotros en la aplicación de PROAC? Pues básicamente hay que tener en consideración que los ensayos que los hemos realizado bajo las mismas condiciones de cultivo, misma edad de plantación, mismo riego, misma fertilización, mismos tratamientos fitosanitarios y nutricionales, pero en este caso la única diferencia que había son las aplicaciones de PROAC que ahora os pasaré a describir. Entonces, pues bueno, iniciamos el primer ensayo con la variedad Hass sobre patrón DUSA. Realizamos la plantación en junio del año 2017 y ya a los 2 años empezamos con la primera recolección o la primera cosecha de Hass, ya empezamos a obtener datos. Aquí las parcelas están situadas en la misma zona, como ya os he indicado, lo único que pertenecen a diferentes subzonas, ¿no? dentro de la parcela grande y por lo tanto dejamos una zona testigo sin ningún tratamiento de PROAC y luego realizamos en otras 2 parcelas un único tratamiento de PROAC en la época que se ve en la foto, que es en la cabeza alfiler, que más o menos en nuestras condiciones viene a coincidir mitad de mayo. Tenemos la producción total, las superficies de las parcelas y las plantas por hectárea que tenemos nosotros con los marcos de plantación que manejamos y tenemos los resultados de los kilos por planta. Vimos que en ambos casos donde aplicamos PROAC, en un caso más, pero en el otro también, aumentamos el cuajado de frutos, por tanto los kilos por planta y los rendimientos económicos que obtuvimos. Siempre tenemos un 6%, alrededor de un 6% de árboles que son polinizadores, por lo que los rendimientos netos por planta de Hass pues, podían ser ligeramente superiores, pero bueno, simplemente es un apunte. También en esta parcela de Hass con DUSA, este año hemos realizado también unas tesis, ya se ha recolectado la fruta, pero en una de las parcelas tuvimos problemas de riego en la época de floración y cuajado porque ampliamos la parcela y tuvimos problema con las presiones y no se regó bien durante esa época, por lo que daban un poco a error los resultados obtenidos y también en otra de las parcelas sufrimos el robo, por lo que
no veíamos concluyentes los resultados, por eso no los he plasmado. Pero en todos los casos vimos también que PROAC parece ser que nos aumentaba el cuajado de frutos. Luego aquí en parcelas de Lamb-Hass, de la variedad Lamb-Hass, Duque 7, en la misma zona de producción, misma de plantas en las dos parcelas. Lo único que, bueno, aquí esta variedad se caracteriza por ser de recolección más tardía, la misma de plantación que las anteriores, pero ya vemos que la diferencia productiva es bastante diferente, ¿no? Lamb-Hass es una variedad que la verdad es muy productiva. No tiene mucha apreciación comercial aquí en la zona tradicional de cultivo de Málaga, pero bueno, aquí en la zona de la Comunidad Valenciana se está implantando y los rendimientos que se están obteniendo hasta ahora están siendo muy buenos. Pues bueno, en la zona testigo que no tratamos con PROAC obtuvimos un total de 11,23 kilos por planta, mientras que con una aplicación de PROAC obtuvimos 14,59, lo que nos daba una diferencia de alrededor de 3 kilos por planta. Con lo que quiero decir que se mantuvo el beneficio económico en las dos variedades. Y estos datos sí que los tengo recién salidos del horno, las mismas plantaciones anteriores, un año más, con la recolección finalizada prácticamente a finales de marzo del 2021. Y aquí este año optamos por realizar más aplicaciones de PROAC, por realizar 2 aplicaciones en una de las parcelas y 3 aplicaciones en otra, en los estadios fenológicos que vemos en la foto, en inicio de floración, cabeza de alfiler y en fruto tamaño hueso de aceituna. Y también vimos que con una aplicación de PROAC mejorábamos, con una aplicación más, perdón, de PROAC, mejorábamos también la producción por planta. Hay que tener en cuenta que este año, por las condiciones climáticas que tuvimos en épocas de floración y cuajado, pues los cuajados en general fueron más bajos, pero aquí, como vemos, comparando un poco los resultados anteriores, vemos que prácticamente hemos mantenido la producción, a pesar de que la planta ha tenido un año más, pero bueno, se han mantenido las producciones que ya es suficiente, ¿no?, para las condiciones ambientales que tuvimos. Y por finalizar un poco los ensayos que tenemos realizados, actualmente tenemos en Perú otro ensayo en una plantación de variedad Hass. Al final el ensayo se ha basado en el manejo que venía haciendo la operativa con los reguladores de crecimiento que sí que se pueden aplicar en Perú, tanto en Perú como en Chile. En otra zona suprimimos el regulador y solamente hemos aplicado PROAC, y en otra hemos aplicado PROAC y un regulador de crecimiento para ver si había sinergia o no entre ambos productos. Tenemos que medir, tenemos que recolectar, medir y evaluar. Los resultados visuales a priori son buenos, sobre todo en la tesis donde aplicamos PROAC con el regulador de crecimiento, pero bueno, hay que esperar un poco para tener los resultados finales y sacar las conclusiones. Y entonces, ¿por qué seguimos utilizando PROAC, ¿no? ¿Por qué recomendamos nosotros a nuestros asesorados o en nuestras fincas propias aplicar PROAC? Por una parte, porque como hemos visto, vemos un aumento de cuajado, que eso es igual a un aumento del beneficio económico, tabulado entre 3, 4 e incluso 5.000 euros por hectárea. Quiero decir que es un beneficio importante que justifica los tratamientos. Tenemos un producto con un perfil ecológico, biológico, residuo cero, que podemos aplicarlo en cualquier momento del año y incluso con fruta pendiente de recolección, en escenarios próximos a recolección. Reducimos estados de estrés, como está demostrado científicamente, y nos puede ayudar en otras etapas que habrá que evaluar el producto cómo nos puede funcionar. Y finalmente tenemos un valor seguro en la mejora post cosecha del producto, lo que nos puede ayudar al final un poco a dar un producto de calidad al cliente y que estén contentos con el producto que ofrecemos. Y para concluir un poco, vamos al inicio de la primera diapositiva. No existen productos milagros, tenemos que tener todos los parámetros en orden para obtener un éxito productivo, pero como hemos visto, pues tenemos un producto que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento final si todo lo demás lo manejamos de la manera adecuada. Y por mi parte nada más, a vuestra disposición. Tenéis mi email también si alguien quiere hacer alguna consulta particular. Y nada más por mi parte, a la espera de las preguntas que queráis realizar. Así es, muchas gracias, Alejandro. Y como bien decía Alejandro, bueno, es el momento de hacer aquellas preguntas que
estiméis conveniente a cualquiera de los ponentes que esta tarde nos han hablado. ¿Tiene alguna pregunta? O bien por chat, o bien se le desactiva el micro, ¿no? A ver. Hay una pregunta de Victoria Ángel, lo tienes por ahí. Los trabajos de expresión génica, ¿cómo se realizaron? Con estudios de RNA, como el que está planteado en cítricos. Sí, efectivamente, Victoria, estos estudios de hecho fueron los iniciales que se realizaron en la primera generación de proteínas Harpin, la que provenía de la Erwinia amylovora, con un dominio activo solamente, ¿no? Esto fue hecho a través del doctor Beers y el doctor Xiaoming Wai, que tenemos la ventaja de tenerlo en el equipo de Plant Healthcare, ¿no? Como jefe científico. Que bueno, en su momento eran parte del grupo que desarrolló la tecnología Harpin en la Universidad de Cornell, por ahí de 1990, 92. Así que, bueno, cualquier duda o detalle podemos poner en contacto con él para ir mirando los procesos para ejecutar este secuencial de RNA que están realizando. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Comentar que Parece vamos que no, que no tú. perfectamente, digo que comentar que vamos perfectamente bien de tiempo. Lo hemos clavado, por eso te digo que cierres tú y muchas gracias por la participación de todos. Una pregunta más. Dice José Vicente, pregunta para Javier. Analizando los resultados sobre calidad interna de fruta, ¿se podría decir que ayudaría el uso de PROAC a alargar plazos de recolección? Bueno, pues los datos parecen indicar que sí. En principio, puesto que retrasas la maduración interna y además también evitas daños externos en la piel, pues una aplicación correcta del producto sí que pensamos que podría ayudar a los procesos de recolección. Son datos que, bueno, están ahí y que hay que seguir confirmando, pero en principio sí que parece indicar que podría ser posible. Se comenta también, nosotros, dice José Vicente, nosotros en Perú por clima jugamos muy al límite con el color y la acidez. Bueno, sí, buenas tardes. Lo hago por audio, mejor. No, es el gran problema de países con poco diferencial térmico y la calidad interna de la fruta la solemos tener muy, muy avanzada, pero no así el color, ¿vale? Que es el gran hándicap, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos contrastado que el uso del producto nos da una flexibilidad de poder alargar un poquito más el ciclo de manejo del cultivo y esperar a ese color que por falta de diferencial térmico no conseguimos. Pues no sé si quieres algún comentario, pero efectivamente tú lo has dicho. Lo que nosotros vemos es que claro, la acidez sigue alta, el bris, bueno, los parámetros indican que la acidez, bueno, que la maduración interna se retrasa y no tiene efecto sobre la maduración externa, con lo cual efectivamente nuestros datos sí que parecen confirmar vuestras impresiones. Yo por mi parte, dentro de las experiencias con otros agricultores en la zona de Marrakech, en Marruecos, con las Afurer, bueno, tienen el mismo problema, ¿no? Básicamente, ya inclusive en los meses de finales de diciembre, ya empiezan a dar problemas y en enero les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son condiciones, está claro que son diferentes a las del Perú, pero bueno, también es un dato más, ¿no? Dentro de la ventaja de tener, puede alargar la cosecha, ¿no? Inclusive tener mayor calidad en cuanto a la acidez.
Sobre aguacate, ¿hay algún detalle, alguna particularidad más que se quiera comentar? Hay una pregunta para Alejandro, ahí pregunta Vicky Ibáñez de ANECOP. Alejandro, ¿en qué otros cultivos lo estáis aplicando además del aguacate? Pues básicamente en cítricos, en aguacate, y este año vamos a probarlo también en alguna parcela de caqui, a ver cómo nos funciona y qué podemos sacar al producto. En cítricos a nosotros nos ha funcionado, fantásticamente para clareta, en avelina, que es una variedad muy propensa a la aparición de esta alteración fisiológica, y la hemos reducido prácticamente a cero en una finca con problemas históricos de clareta, incluso donde las aplicaciones típicas descritas, ¿no?, por Mesejo y por Agustín Mesejo, en este caso de giberelico y calcio, no conseguían reducir en un porcentaje adecuado la aparición, y con la aplicación de PROAC nos está funcionando muy bien. Para Pisat también lo tenemos testado y aplicado. Nos ha funcionado también muy bien este año, versus la tesis que ha presentado Javier se hizo en una de nuestras fincas propias, y vamos, funciona perfectamente, al igual que la aplicación descrita también de giberelico y nitrato de calcio, con la ventaja de que nos permite recolectar la fruta en cualquier momento porque no retrasa la coloración del fruto. Entonces creo que también es un punto importante para esto. Y luego en el cuajado del aguacate, pues los datos que he presentado no son científicos. Creo que Ángel ahora tiene en marcha algunos proyectos más científicos, ¿no?, con estudios que correlacionen todo esto que hemos visto nosotros en campo, y esperamos que se confirme a la experiencia que nosotros nos ha dado el producto. Vale, Alejandro, gracias. Una pregunta que me ha surgido cuando has dicho el caqui. ¿En qué momentos tenéis pensado aplicar el caqui y exactamente para solventar qué problema? Pues queríamos probarlo en este caso para cuajado, para ver si conseguimos aumentar cuajado versus aplicaciones de fitorreguladores que se están realizando, aunque no sean legales, pero bueno, sabemos que se están realizando. Y luego también queremos ver, nosotros aquí en Castellón teníamos una alteración, una fisiopatía, que se nos producía un ablandamiento de la zona basal, un exceso de maduración, y queríamos detectar a ver si hay alguna parcela que todavía se cultiva de caquis aquí en Castellón, o algunos árboles aislados, para ver si se podría reducir esa fisiopatía que se nos producía en nuestra zona de cultivo propia de Castellón, porque la zona de la Ribera de Valencia está funcionando muy bien el caqui, no tienen ese problema. Pero nosotros lo teníamos por las condiciones ambientales, imagino, porque al final el manejo era el mismo de riego, fertilización, y el suelos prácticamente también. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo estaba leyendo aquí en el chat que creo que había una de mezclas, ¿no? Ah, Que bueno, nosotros prácticamente en aguacate lo estamos mezclando, como bien dices, con algas, con todo tipo de extractos de algas lo hemos mezclado, con correctores de zinc, manganeso y boro, incluso con algún producto fungicida para control de hongo aéreo en plantas jóvenes, y no hemos tenido ningún problema de mezclas. Ángel también tiene un listado extenso de productos con los que se puede mezclar el producto, el PROAC, y vamos, supongo que os la podrán facilitar. Pero vamos, básicamente nosotros lo hemos mezclado incluso con algún fitorregulador, como ya he dicho en la experiencia de Perú, y no hemos tenido ningún problema de mezclas. las mezclas básicamente cuando comenta el doctor Sean Min que cuando se formula el producto, vamos a ver, en sí la proteína harping, la purificación de esos dominios activos,
puramente es muy inestable, se tiene que guardar a menos 70 grados, vamos, inclusive como las fotografías que pasó Javier, ¿no? Con la secuenciación de RNA que tiene que guardarse a menos 80 inclusive, ¿no? Aquí pasa lo mismo, pero ¿qué sucede? Que los carriers o esos amortiguadores que al final tiene el producto son los que le dan esa estabilidad, y esa estabilidad, esa formulación precisamente ha sido mejorada en los últimos años con esta segunda generación, que es el ProADA, el cual permite tener pHs muy amplios, ¿no? De mezclas entre 5 a 10. Nosotros lo venimos mezclando tanto en cultivos hortícolas como leñosos, bueno, con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes, pero un caso muy particular, ¿no? En el caso de los cereales o en maíz también, ¿no? Inclusive con los glifosatos y, bueno, con los tratamientos para el arroz que se mezcla. Esa es una de las grandes ventajas, esa compatibilidad que se tiene y que, bueno, aprovechamos el tratamiento, no hay que echarlo solo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Mezclas, vale, aquí hay una pregunta. Supongo que las mezclas menos con cobre y azufre, ¿no? Sí, buena pregunta. En el caso del azufre, le hemos empleado inclusive con azufre mojable en hortícolas de invernadero en Almería, que se utiliza mucho por el tema del calabacín, ¿no? Esas mezclas, y no hemos tenido problema. En el caso de cobres, a ver, somos un tanto cuidadosos con las mezclas con cobre. Sin embargo, hemos testado, ¿vale? Hemos testado ya el ProADA con un par de cobres comerciales, uno de Syngenta y uno de Certis, en el cultivo del pepino, ¿no? Con ensayos de eficacia para medir fitotoxicidad, y se eligió precisamente el pepino por ser uno de los cultivos tan susceptibles y tan delicados, ¿no? Entonces, bueno, dos cosas, ni hubo fitotoxicidad ni hubo algún caso extraño, inclusive en la mezcla tanto física como química. Así que, bueno, partimos de esa base. Muy bien, pues no queda más que, no hay ninguna pregunta más, no queda más que agradecer la asistencia de hoy de todos ustedes. Esta, por cierto, ha sido nuestro primer webinar. Creo que ha salido bien, inclusive en tiempo lo hemos cumplido. Y bueno, esperamos continuar haciendo este tipo de webinars, ciertamente con la información que vayamos obteniendo de las demostraciones, de los ensayos en los más de 14 países que llevamos actualmente desde la región EMEA. Y mis compañeros María, ¿no? Que está en Motril, y mi compañero Matt, que está en Inglaterra, también en su momento podrán participar para dar las conversaciones sobre los cultivos en los cuales están especializados, ¿vale? Estupendo, pues muchas gracias y nada, que descansen. Hasta luego.